Salud mental masculina. ¿Cuál es su importancia y por qué es tan importante hablar del tema en un canal masculinista? Asimismo, el top 10 acciones que puedes hacer para tener una mejor salud mental. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de continuar. Este es mi capítulo número 50. Así es que muchas gracias a todos ustedes, a esta comunidad que me ha apoyado para seguir adelante. Entonces, muchas gracias. Ahora bien, ¿por qué es tan importante hablar de este tema en un canal masculinista? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, ya el tema de salud mental es una pandemia y es uno de los problemas más graves que está enfrentando esta sociedad actual. Porque vivir todo el día lleno de cortisol, es decir, estrés, es uno de los factores principales para generar otro tipo de problemas cardiovasculares. Incluso mucha gente considera que el cáncer es resultado de este exceso de estrés. Ahora, ¿por qué masculinista y no todo el mundo? Bueno, porque hoy en día es un tema gravísimo la salud mental, específicamente en hombres. Y hay muchas razones por la cual es un tema específico de hombres. Este es, 1. El feminismo nos ha obligado o nos ha orillado a que los hombres no importamos. Somos ciudadanos de segunda clase y básicamente nos hemos convertido en carteras. Y aparte de todo, entran los roles de género, que es lo menos feminista que hay, y empiezan a decirnos, no, como hombre, tú cállate, tú solo ve, trabaja y haz tu trabajo, no chilles, no llores. Por otro lado, ¿sabías tú que el 75 al 80% de los suicidios, el quitarse la vida en cualquier país de Occidente, son hombres? Asimismo, el último punto es, arriba del 90% de las personas en situación de calle son hombres y usualmente derivan específicamente del tema de salud mental. Entonces, claro que es importante para los hombres este tema. Asimismo, y que puede orillarnos al tema de situación de calle o de desafortunadamente quitarnos la vida, es el tema de adicciones. Las adicciones, las verdaderamente graves, como beber o algún tipo de droga. ¿Sabías tú que el principal afectado por esta enfermedad son hombres? Por lo mismo, por el tema de salud mental. Hoy en día los hombres básicamente no importamos. Si se están muriendo cientos de hombres al día quitándose la vida, a nadie le importa. Y desafortunadamente la sociedad no está haciendo nada al respecto. Solo nosotros podemos hacer algo al respecto. ¿Sabías tú que en todos los países del mundo, o en la gran mayoría, hay programas de salud mental para mujeres, pero no para hombres? Entonces, por supuesto que es un tema de vital importancia para nosotros. Y solo tú y yo vamos a poder hacer algo al respecto. Necesito hacer un pequeño paréntesis. Yo no soy un psicólogo, ¿sale? Esa es mi opinión. Si tú realmente tienes pensamientos malos o que te están llevando a considerar lastimarte, es de vital importancia que se lo digas a alguien a quien tú confías y que trates de ir con un profesional. Esto va a ser, este capítulo en particular es para problemas de salud mental en general, en el que todos vivimos en el día a día. Si realmente tú eres un caso extremo, por favor, ve con un especialista. Dicho esto, toda esta información la he tenido que recabar de muchísimos libros y muchas fuentes. ¿Por qué? Porque yo he vivido de depresión toda mi vida. Y si hay algo que odio, son los creadores de contenido que te dicen, tú échale ganas, ya ten un pensamiento positivo y ve y haz ejercicio. Ponte mamado. A ver, no es que no queramos. A veces la vida sucede y no es tan sencillo. Los pasos o este top 10 que te voy a dar son cosas prácticas que te pueden ayudar, aunque no tengas ganas. Entonces yo realmente sé lo que es todos los días sentirte horrible, no querer pararte, que la única razón por la que me salgo de la cama es para trabajar y para hacer estos videos, obviamente. Entonces, créeme, te entiendo, y el tema de salud mental en hombres es muy importante. Y como les dije antes, muchas veces ni siquiera tenemos acceso a los hombres en programas sociales, que a mujeres sí.
Pero según la Organización Mundial de la Salud, los principales afectados del tema de salud mental son los hombres, porque somos ciudadanos de segunda. Muchísimos hombres han comentado en diferentes redes sociales, incluso me lo han dicho en este canal, muchas veces ir con una psicóloga mujer a mí no me ayuda tanto. Tenemos que entender que la psicología, por más que digan lo contrario, no es una ciencia exacta. Es una ciencia, aunque no sigue el procedimiento científico o el proceso científico. Por más que se enojen los psicólogos, no lo es. ¿Por qué? Porque cada psicólogo cree en diferentes corrientes y nos guste o no, somos seres humanos y entonces nosotros metemos nuestras propias experiencias en todo lo que hacemos en la vida y eso incluye a los psicólogos. Particularmente las mujeres le funcionan a los hombres, pues hay algunos que sí, y hay muchos hombres que dicen, la verdad no. Y hay mucho menos hombres psicólogos que mujeres. La psicología, el 70%, si mal no recuerdo, son mujeres. ¿Por qué? Porque meten su propia experiencia y quieren ser demasiado emocionales y quieren hablar de tus emociones. Y muchas veces esa no es la solución ideal para ti. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Si tú quieres hablar con tu psicólogo de que estás pensando en ser infiel, por decir algo, ¿por qué? Porque tu mujer no ha querido tener relaciones contigo en 6 meses. Y aparte llegas a la casa y solo te pide dinero, te maltrata, te trata mal, te insulta y te pide hacer cosas. Y hay una mujer que, por tratar de sacarte dinero lo más probable, pero bueno, te estás tratando bien y ni siquiera sabías qué se sentía que te traten bien. Pero no te puedes divorciar porque si te divorcias, te quitan todos tus activos, tienes que pagar una compensación a tu mujer y nunca vuelves a ver a tus hijos. Entonces, ¿en serio me voy a divorciar? Pues claro que no. Ahora, si es una psicóloga mujer, ¿te va a apoyar? ¿Te va a hacer ver de la manera correcta que no hagas eso, que estás lastimando a otra persona? Va a ser difícil que no meta sus propias emociones siendo mujer. ¿Estás de acuerdo? Entonces, mi recomendación es, pues sí, claro, siempre trata de ir a un psicólogo. Ve si puedes conseguir un hombre, que bueno, y si no, ve con mujeres hasta que encuentres alguna que te guste, que te sientas cómodo. Lo que es importantísimo en una reunión con un psicólogo es que te sientas cómodo y que puedas hablar transparentemente y que puedas resolver tus problemas. Pero bueno, dicho esto, si estás pensando en lastimarte, recuerda ir a un psicólogo, por favor. Y esas son experiencias. Este top 10 está hecho de cosas sencillas que te van a ayudar, porque al final del día el principal responsable de tu salud mental eres tú. Y sí hay muchas cosas que puedes hacer al respecto. Si te gusta la información, por favor, dame un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones. Regresando, ¿por qué es tan importante o por qué? No estoy diciendo que la salud mental de las mujeres no sea importante, pero ¿por qué es importante como masculinistas un canal para hombres? Es aún más importante, porque el feminismo nos ha llevado en estos últimos 40 años, nos ha llevado a que no importamos, a que tú sufres, tú eres una cartera, un cajero automático, tu responsabilidad es únicamente a tu esposa y a tus hijos, tú trabajas, te estoy comparando con otros hombres todo el tiempo, etcétera. Entonces, los hombres de repente olvidamos esta parte y es muy importante. Entonces, como hombres, por favor, no lo veas como una debilidad. Todos los seres humanos tenemos problemas de salud mental y si no problemas, por lo menos tenemos que trabajar en ello. Todo ser humano en este planeta tiene que trabajar en su propia mente. Y como hombres nos las ponen muy difíciles porque nos dejan en un rol de género en el cual nosotros tenemos que ser fuertes, estoicos. Y no es así. Entonces no te sientas mal de querer tener una mejor salud mental. Y como dije antes, si no nos ayudamos nosotros, el gobierno te aseguro que no le interesa. Vivimos en un universo matriarcal y misándrico en el cual pareciera que las únicas que importan son las mujeres. Porque si una mujer se quita la vida, es un drama que hasta aparece en las noticias y en los periódicos. Pero ese mismo día quizás hubo 10 hombres que lo hicieron y a nadie le importó. ¿O lo ves en las noticias? Por supuesto que no. Entonces,
Tú eres el principal responsable de cuidarte. Ahora sí, el top 10 acciones que puedes hacer para mejorar tu salud mental. Pero antes, por favor, recuerda, ya salió a la venta mi nuevo libro. Me encantaría que lo revisaras. Se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor y en mi perfil vas a encontrar el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Antes de empezar, me gustaría hacer algunas aclaraciones. La primera, el número 1 no es mejor que el número 10. Los 10 son importantes. Segunda aclaración, entiendo que quizás no puedas hacer todos, pero intenta hacer uno. Y en un par de días trata de hacer 2, y luego 3, y cada vez ve incrementándolo. Número 1, la persona más importante en este mundo eres tú, o al menos para ti. Recuerda, tú eres la figura principal en tu propia historia. Yo entiendo que suena muy ridículo y como muy obvio, pero muchísimos hombres olvidamos eso. Creemos que lo más importante es nuestra esposa, o nuestros hijos, o nuestro trabajo. Y no es así. Eres tú. Y eso me lleva a que recuerdes que no estás solo. No eres solo tú el único que tiene los problemas. No eres tú el único que se siente triste o defraudado con la vida. Hay muchísimos otros hombres que se sienten como tú. Te quiero poner un clarísimo ejemplo de este punto, de que acuérdate que tú eres el más importante en tu historia. Y ese es el cuidado personal. Me refiero a cómo te ves. De repente muchos hombres, y lo ves en la calle, no tanto en generaciones más jóvenes, pero gente más de mi edad, de repente te das cuenta que ya como que les da igual cómo se ven, tan desalineados, sucios, y es un pequeño detalle que puedes hacer tú mismo para verte mejor. Y no estoy diciendo sea un modelo, ¿no? Todos estos videos de YouTube de hombres diciéndote el cuidado de la piel y son como 80 pasos. No. Es sí bañarte, tener bien el pelo, cuidarte la barba, rasurarte, tener limpias las manos, las uñas. Tratar de que tu ropa, no te estoy diciendo vístete como modelo y ten la ropa más cara del universo, pero por lo menos que esté limpia y combinada. Es un poquito de cuidado para ti. Entonces, no solo recuerda que no estás solo y que tú eres el más importante. El más importante en tu vida no son tus hijos, no es tu pareja, no es tu jefe, eres tú. Y eso lo puedes reflejar viéndote bien. Nuevamente, no estoy diciendo que seas el hombre más guapo del mundo, pero que por lo menos te sientas orgulloso de cómo te ves. Que te veas en un espejo y digas, pues me veo bien. Punto número 2. La satisfacción en esta vida no es el dinero. Es encontrar la satisfacción en lo que haces. A ver, ponte a pensar. Tú seguramente ves a otro hombre que tiene más dinero y dices, quisiera ser como él. Pero te aseguro que él ve a otros hombres que quisieran tener más dinero. Es más, te la pongo así. El señor que tiene un helicóptero privado le da envidia al que tiene un avión privado. Y el que tiene un avión privado le da envidia el señor que tiene el crucero. Y el que tiene el crucero le da envidia el que tiene un Boeing. Y así, les aseguro que todo el mundo quisiera tener más. Pero la satisfacción en esta vida no es cuánto generaste en dinero. Es encontrar la satisfacción en lo que haces. Que puedas llegar a saltar la rata, el rat race, el círculo de la rata que todo el día me paro, trabajo, mantengo a mis hijos, duermo y regreso rutina. Y odias lo que haces. La idea es que te sientas satisfecho con lo que haces y te sientas orgulloso de lo que hagas. Eres un contador en una empresa. Encuentra la razón por la cual tu trabajo es importante. Sin ti, la gente, el management o la dirección no podría tomar decisiones. Entonces, siéntete orgulloso de lo que tú haces. Número 3. Comida y agua. Parece una locura y una tontería, yo sé que mucha gente lo dice. Nuevamente, no estoy diciendo vive de dieta, pero trata de mejorar un poquito tu alimentación. En lugar de comer cosas fritas, come cosas no fritas. No comas tantas frutas, no comas tanta azúcar, no consumas refrescos. Trata de bajarle el alcohol. Y muy importante, trata de tomar 2 a 3 litros de agua diario. De repente lo olvidamos y pasamos todo el día y no hemos tomado agua.
El agua es vida y nos ayuda a estar mejor. Recuerda, eres 70% agua. Entonces, toma más agua. Eso es un consejo que puedes hacer hoy mismo. Mañana en la mañana, cómprate una botella de agua de 2 litros y asegúrate que todos los días lo estés tomando. Número 4. Muchísimas personas te van a decir ejercicio. Y usualmente cuando hablamos de ejercicio pensamos en voy a estar impresionantemente enorme, inflado. A ver, no. Si puedes hacer ejercicio, qué bueno, sería lo ideal. Pero yo más que hablar de ejercicio hablo de movilidad. Muévete, camina. Ya casi todos los relojes inteligentes tienen contador de pasos. Y si no, cómprate uno, son muy baratos. Trata de moverte lo más que puedas. Lleva un récord de cuánto te moviste hoy. 1000 pasos. Bueno, mañana trata de hacer 1200. Y en una semana vas a haber hecho 2000. Y de ahí vamos a subir a 3000. Lo ideal es 10,000 pasos. Si en tu oficina tienes escaleras, trata de subirlas o bajarlas de repente. Moverte, moverte. Todos los estudios, y por favor ve el documental de los países azules o de las zonas azules en donde la gente vive muchísimos años, usualmente uno de los puntos principales es que se mueven, más que hacer ejercicio, que son personas mayores que quizás no pueden hacer ejercicio, pero sí se mueven mucho, sí caminan mucho. Número 5, y lo voy a dividir en 2 partes. Vas a creer que estoy un poco loco, pero meditación. No sabes lo increíble que puede ayudarte meditar. Hay un chorro de programas, apps, e incluso en YouTube vas a poder encontrar meditaciones guiadas. Y no tiene que ser algo de 3 horas. Lo ideal es 10 minutos. Si logras meditar, vas a notar en un par de días, por eso se le llama una práctica, pero vas a empezar a notar cómo te sientes mejor. Muchas veces la depresión es tu propia voz interna que te está dando mensajes negativos todo el día. La meditación ayuda a controlar esa voz interna. Y el otro punto que va muy de la mano con meditación, pero es un ejercicio que puedes hacer todos los días, durante todo el día, es estar presente. Voy a decir algo muy cursi, pero por eso se llama presente, porque es un regalo. Una de las razones principales del problema de salud mental es futurear o el pasado. Futurear es, y más como hombres que somos más lógicos, y parte de la energía masculina es la parte lógica y de pensamiento, estamos pensando miles de escenarios. Y hay estudios psicológicos que indican que usualmente arriba del 90% de las cosas que uno futurea nunca van a suceder. Y el pasado usualmente son cosas que nos arrepentimos. Ojalá cuando estuviéramos pensando en el pasado solo nos estuviéramos acordando de momentos bonitos o viajes o experiencias, ¿no? O recordar a nuestros ancestros, tus papás, tus abuelos y demás. Pero muchas veces cuando estamos en el pasado son cosas que nos arrepentimos. Entonces, es pésimo para la salud mental vivir en el pasado, en el arrepentimiento, y vivir en el futuro. Quiero esto, voy a hacer esto, tengo que hacer esto. O peor, cuando logre hacer esto, ya voy a ser feliz. Y si lo alcanzas, va a haber otros 25 cosas en el futuro que quieres hacer. Entonces, meditación y estar en el presente van muy de la mano, pero son muy importantes para la salud mental. Número 6. Fe. Yo sé que suena muy loco. En este mundo actual, caótico y rápido, se nos ha olvidado tener fe. Y yo no te voy a vender mi religión, la religión que tú quieras. Incluso si eres New Age y crees en el universo, está bien. Pero creer, tener fe en que no estás solo y que hay algo más allá hay algo superior a nosotros, te va a ayudar. Entre más fe, no te estoy diciendo a partir de mañana sé un acólito ortodoxo que va a misa diario. No, pero al menos sí creer en algo. Personalmente yo creo en Dios, el Dios entendido católicamente. Entonces, creer en eso. Igual no creo en el Vaticano, igual la Biblia entiendo que es una referencia y no es textual, pero sí lo creo en él. Y sé que no estoy solo y que hay algo más allá que yo. Hay un ser superior. Número 7, que también, igual que meditación, son 2 partes. Uno es redes sociales y el otro es dormir. ¿Por qué los junto? Porque muchas personas se están desvelando por el tema de redes sociales. Es como el momento en el que podemos meternos en las redes sociales.
Y evidentemente, a mí me encantan las redes sociales, obviamente, pero cuida tu sueño. Como hombre muchas veces nos han mentido o nos han dicho, no, es que de dormir te hace más débil. Dormir mucho eres menos exitoso. El dormir es esencial para la mente. Es el momento en que la mente limpia toda la basura y te da neuronas nuevas y recupera tu cuerpo. Entonces dormir es de vital importancia. Ahora, uno de los principales factores hoy en día después del trabajo son redes sociales. Necesito también, vamos a decir lo que es 7.1 y 7.2. Te estoy regalando uno. Cuidado con lo que ves en las redes sociales. Recuerda que nosotros somos lo que consumimos. Entonces, no es solo comida, es lo que metemos en nuestra mente. Muchas veces las redes sociales generan problemas de salud mental porque constantemente estamos viendo a otras personas que están de viaje, que tienen vidas más lujosas. Por favor, recuerda que las redes sociales es lo mejor de lo mejor que presentamos en nuestra vida, pero no es el 100% de nuestra vida. Entonces, muchas veces las redes sociales generan envidia o vemos mensajes negativos todo el día. Mejor dedícate a buscar, no sé, lo que tú te guste, temas de fútbol, pero que sean positivos. Animalitos. Yo en mis redes sociales casi todo lo que tengo son animalitos haciendo cosas divertidas. Tienes que entender que las redes sociales no reflejan la realidad de la vida. La vida es allá afuera, no en las redes sociales. Mucha gente incluso inventa backgrounds, inventa la parte de atrás para parecer que están de viaje cuando no lo están. Entonces, no te sientas mal por lo que otros tienen. Y ten cuidado con lo que recibes. Si estás escuchando mensajes de odio todo el día, te metes demasiado en política, te daña. Entonces, también trata de usar las redes sociales, uno, entendiendo que son redes sociales, y dos, trata de mezclarlo. También ve cosas positivas. Número 8, agradecer e incluso sonreír. A mí me da trabajo el tema de sonreír, por lo mismo que les platiqué antes. Pero no saben lo bien que me ha hecho o la gran ayuda de ser agradecido. Agradecido con Dios, con el universo, con otras personas. Agradecer es una de las maneras más fáciles de mejorar tu salud mental. Yo lo sé, suena muy simplista y muy sencillo, pero sí lo es. Cada vez, y creo que es algo que las generaciones nuevas han perdido. En nuestra época, para todos te obligaban tus papás y nos enseñaban que para todo, aunque sea para moverte a un lado, das las gracias. Entonces, las gracias las tienes que dar de manera sincera. La próxima vez que salgas a algún lado y alguien te entregue algo, dale las gracias de manera sincera. No gracias como ya algo repetitivo que socialmente tenemos que decir. Por favor y gracias. No. Ser agradecido de verdad. Si tú tienes lo que tú tengas, sé agradecido de que lo tienes. Y vas a ver que te va a ayudar un montón en la salud mental. Al igual que sonreír. Sonreír está científicamente comprobado que si sonríes cierto número de veces al día, te vas a sentir más feliz. Entonces, tratar de sonreír, aunque no lo quieras, te va a ayudar muchísimo. Al igual que ser agradecido. Que tengo una libreta, dar gracias que pudiste comprar esa libreta. Que tienes una familia, trata de dar gracias de que tienes esa familia. Pero ser agradecido de verdad. Número 9. Esto es muy importante, especialmente para aquellas personas que ya están sufriendo mucho un tema de salud mental. Es obligarte a salir y tratar de socializar. En la oficina, en el gimnasio, en la calle, con tus amigos. Yo sé que hay muchas veces que no quieres, que lo único que quieres es estar en tu casa encerrado. No estoy diciendo la fiesta. Desafortunadamente en los países latinos, la gran mayoría de las amistades pues solo son las salidas y la fiesta. Esos no son amigos de verdad. Esos son compañeros para salir de fiesta y pueden ser muy divertidos y no tienen nada de malo. Pero eso no es salir. Salir sí es ver de repente el sol. Aunque sea solo, caminar tú solo, pero sí obligarte a salir y no quedarte encerrado en tu casa. Eso es algo muy importante para tu salud mental. Sal a tomar el sol, caminar un poquito y si puedes, socializar. Número 10. Tratar de hacer actos de bondad. Y aquí está la parte de truco. Sin que nadie se entere.
haz algo bueno por alguien hoy. Ayúdale, cómprale algo. Si ves una persona en la calle, dale una moneda. Hazlo porque tú quieres ayudar y no lo presumas. La gente que en redes sociales que presume de, ay, ayudé a tal organismo, pues qué mal, qué triste. Me da mucha tristeza que lo anden presumiendo. Si lo hacen con un sentido de, vean, estoy haciendo esto, todos tenemos que ayudar, vamos como sociedad a ayudar, esos son mensajes positivos de redes sociales. Pero, ay, vean qué bueno soy, eso no le ayuda a nadie. Trata de hacer actos de bondad. Ponte como objetivo en esta semana hacer algo bueno por alguien más. Una. Y vas a ver que se siente muy bien y te va a ayudar a tu salud mental. Cuando lo empieces a hacer, te vas a volver adicto a ayudar a otras personas. Y tengo algunos extras para ti. Vamos a llamarle el número 11. Quizás vale la pena, si bien el número 12 es no todo en la vida es dinero, sí vale la pena que trates de aprender un poquito de finanzas personales. ¿Por qué? Porque te va a dar paz mental. No estoy diciendo que seas rico, estoy diciendo que tomes cursos, en YouTube hay muchísimos que hablan de finanzas personales. Aunque sea saber en dónde estás parado, cómo estás con tus tarjetas de crédito, cuánto tienes ahorrado, empezar a pensar qué vas a hacer cuando tengas 70 años. A cómo está la medicina hoy, es muy probable que tú llegues a esa edad. ¿Cómo te vas a mantener si no tienes trabajo? Entonces, el tema de finanzas personales te va a ayudar a tener un poquito mayor salud mental. Hablar con tu pareja de tener un presupuesto. A ver, ganamos esto, necesitamos ahorrar esto, vamos a gastar esto. O sea, no podemos vivir todo el tiempo gastando de más. Número 11, ten cuidado con el tema de adicciones. Está bien beber alcohol de repente, es normal, pero ten cuidado de que no te enganches. Ten cuidado con las adicciones. Si tú tienes un problema de adicciones, busca ayuda. Cuéntale a alguien a que le tengas confianza. O al menos el primer paso en una adicción es que lo aceptes. Que te pares en el espejo y digas, tengo una adicción, tengo un problema. Y por último, me gustaría recomendarte un libro. En inglés se llama The Happiness Advantage. Y, depende en tu país cómo lo hayan traducido, se llama La ventaja de la felicidad. El autor es Shawn Achor. Realmente es un libro que vale mucho, mucho la pena que adquieras y lo leas. Te va a ayudar mucho y vas a ver muchos de estos consejos ahí. Para cerrar el capítulo, nuevamente muchas gracias a toda la comunidad. Este es el especial del capítulo número 50. Muchas, muchas gracias a ustedes. Este canal existe por ustedes. Muchas gracias. Entonces, ¿es importante la salud mental en los hombres? Por supuesto que sí. Desafortunadamente estamos viviendo en una sociedad matriarcal, misándrica, en la que pareciera que los hombres no somos importantes. Pero sí lo somos. Y hoy hay una pandemia aceptada por la ONU y por la Organización Mundial de la Salud de salud mental en hombres. Y desafortunadamente cada año mueren más hombres por este tema. Y todos los hombres son importantes. Ahora bien, desafortunadamente no todos podemos pagar un psicólogo. Y desafortunadamente los gobiernos pareciera, o entendemos a este matriarcado, no somos importantes. Entonces no hay programas públicos. Pero sí es tu responsabilidad. La salud mental es tu responsabilidad y hay muchos canales en YouTube, libros. Haz estos 10 tips que te di hoy. Trata de cuidarte a ti mismo. Trata de proteger tu mente. Tú eres valioso. Como hombre y como individuo y como ser humano, eres importante. Eres la estrella de tu propio programa. Entonces, sí, cuídate. Muchas gracias. Yo soy Manu. Esto es El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.